Cierra los ojos por un momento e imagina la última vez que le diste me gusta a una foto. ¿Enviaste un mensaje a un amigo lejano o navegaste por un video corto que te hizo sonreír? Detrás de cada una de esas acciones hay un hilo invisible, un hilo tejido por una sola persona. Una persona que tomó la idea de conectar a unos pocos estudiantes universitarios y la convirtió en el ecosistema digital que usamos miles de millones de personas cada día. No hablamos solo de un programador o un empresario, hablamos del arquitecto principal de nuestra era conectada. Desde la habitación de su dormitorio en Harvard hasta la sala de juntas de una corporación que ahora se llama Meta, su visión ha sido implacable: redefinir la interacción humana. Él es la prueba de que un código bien escrito puede mover montañas, influir en elecciones y, para bien o para mal, cambiar la forma en que entendemos la palabra sociedad. Su nombre es Mark Zuckerberg. Y esta es la historia de cómo un prodigio de la programación de 19 años no solo construyó una red, sino que remodeló nuestro mundo entero. Para entender al visionario que construyó Facebook, debemos viajar a los suburbios de Nueva York, a White Plains, en 1984. Allí, Mark Elliott Zuckerberg nació en una familia de profesionales. Su padre, Edward, era un dentista innovador, y su madre, Karen, una psiquiatra. A diferencia de otros niños, el patio de juegos de Mark no eran los columpios, sino la pantalla de una computadora. Edward Zuckerberg, además de su consultorio dental, tenía una fascinación por las nuevas tecnologías y se aseguró de que sus hijos estuvieran rodeados de ellas. Fue él quien le dio a Mark sus primeras lecciones de programación, usando manuales de Atari Basic cuando Mark era apenas un preadolescente. Rápidamente, el alumno superó al maestro. La curiosidad de Mark se transformó en una obsesión metódica. No se trataba solo de jugar con la tecnología, sino de crearla, dice un biógrafo. A los 12 años, su genialidad se manifestó en su primer proyecto funcional, ZuckNet. Su padre tenía la costumbre de gritar a través de la casa para llamar a Mark o a sus hermanas cuando un paciente llegaba o cuando la cena estaba lista. Mark, buscando una solución más eficiente, creó un programa de mensajería instantánea que conectaba todas las computadoras del hogar con la oficina dental. Era una versión primitiva, familiar, de la red que luego dominaría el mundo. En la escuela secundaria, en la prestigiosa Phillips Exeter Academy, su talento se disparó. Co-creó un reproductor de música con inteligencia artificial llamado Synapse Media Player. El software era tan innovador que podía aprender los gustos del usuario y hacer sugerencias musicales. Microsoft y AOL intentaron comprar el programa y contratar a su joven creador, pero Mark rechazó las ofertas. ¿Por qué rechazar una oportunidad de oro con gigantes tecnológicos? Porque Mark no quería vender su idea, quería construir su propia visión. En el otoño de 2002, este programador singular se dirigió a Harvard. No iba solo a estudiar, iba a poner a prueba su obsesión por la conexión en el escenario más grande de la educación superior. Y ahí, en un ambiente de élite, estaba a punto de encender la mecha de la revolución digital. El otoño de 2002 marcó un nuevo capítulo en la vida de Mark Zuckerberg. Había llegado a la venerable Universidad de Harvard, una institución donde se forjan líderes, pensadores y, en este caso, el futuro de la conectividad global. Ingresó con la mente dividida entre la psicología, una forma de entender la mente humana, y las ciencias de la computación, la forma de moldear su entorno digital. Harvard, con su historia y su prestigio, era un caldo de cultivo para mentes brillantes. Pero para Mark era también un lienzo en blanco esperando ser interconectado. Su reputación como prodigio de la programación le precedía, pero fue en ese ambiente donde sus ideas comenzaron a chocar con las normas y a generar chispas. En aquel campus, Mark notó una curiosa deficiencia. A pesar de ser una institución de vanguardia, no existía un directorio online eficiente para sus estudiantes. La información sobre sus compañeros estaba dispersa en álbumes de fotos en papel, los Facebooks. Era una desconexión digital en un mundo que ya empezaba a anhelar la inmediatez.
Fue entonces, en octubre de 2003, cuando una idea polémica y fugaz encendió la mecha. Una noche, después de una discusión con una novia, y quizás con unas copas de más, Mark creó FaceMash. Con una audacia que rozaba la imprudencia, hackeó las bases de datos de identificaciones de varias casas universitarias, extrayendo fotos de estudiantes. Luego, en una plataforma web que él mismo construyó, invitó a los usuarios a juzgar la atractividad de dos personas, eligiendo cuál de ellas era más sexy. El resultado fue una explosión. En solo unas horas, FaceMash atrajo a más de 22,000 visitas, generando un tráfico masivo en los servidores de Harvard y colapsando partes de la red. La universidad se indignó. Mark fue acusado de violación de seguridad, derechos de autor y privacidad. Fue puesto a juicio y se enfrentó a la expulsión. FaceMash fue un desastre personal y académico, pero para Mark Zuckerberg fue una revelación. Demostró algo crucial. Había un apetito voraz en la comunidad universitaria por herramientas que les permitieran interactuar, aunque fuera de formas cuestionables. La gente quería conectarse, quería verse, quería participar. Aunque FaceMash fue cerrado en cuestión de días, la semilla ya estaba sembrada. Mark no había creado la red social perfecta, pero había probado el concepto, había visto el poder de la conexión digital masiva. Y a partir de ese caos surgiría una idea mucho más grande, mucho más ambiciosa y que cambiaría el mundo para siempre. El escándalo de FaceMash, aunque costoso, había servido como un ensayo general. Mark Zuckerberg ahora sabía dos cosas con certeza. Existía una sed masiva por la conectividad digital universitaria y él tenía la habilidad para satisfacerla. En enero de 2004, de vuelta de su suspensión, la idea tomó forma. Había sido contactado por otros estudiantes de Harvard que buscaban crear un directorio social en línea para la universidad, conocido como harvardconnection.com. Mark aceptó unirse, pero con una intención silenciosa y diferente. Mientras colaboraba superficialmente, en secreto, cocinaba su propia visión. El 4 de febrero de 2004, en el frío y caótico dormitorio de Kirkland House en Harvard, Mark Zuckerberg encendió el servidor de thefacebook.com. Esta no era una plataforma para juzgar, sino para conectar. Los estudiantes podían crear perfiles, subir fotos e información personal como sus horarios de clases y círculos sociales. En pocas horas, cientos de estudiantes de Harvard se registraron. En la primera semana, casi la mitad del cuerpo estudiantil estaba usando The Facebook. El boca a boca, o más bien el clic a clic, se extendió como un incendio forestal. El éxito fue inmediato y abrumador, pero también trajo consigo la primera gran batalla legal. Apenas 6 días después del lanzamiento, los creadores de harvardconnection.com, incluidos los hermanos Winklevoss, lo acusaron de robar su idea y código. Esto marcó el inicio de una saga legal que se convertiría en parte de la mitología de Facebook. Pero el crecimiento no podía esperar a los abogados. Zuckerberg, junto a sus cofundadores Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, entendieron que su experimento ya no era solo para Harvard. Se expandieron rápidamente a Yale, Columbia, Stanford y a casi todas las universidades de la Ivy League. En el verano de 2004, con el proyecto consumiendo cada minuto de su vida, Mark tomó la decisión crucial que sellaría su destino. Dejó Harvard. Se mudó a Palo Alto, California, la meca de la tecnología, Silicon Valley. La transición de las aulas universitarias al mundo de los negocios se consolidó con la llegada de Sean Parker, cofundador de Napster, quien se convirtió en el presidente de la empresa y ayudó a Mark a formalizar la estructura. Poco después llegó la primera gran inversión, $500,000 del cofundador de PayPal, Peter Thiel. Esta inyección de capital fue la confirmación. The Facebook había trascendido el campus universitario. Era un negocio real,
Era el principio de un imperio que en 2005 se simplificaría al nombre que conocemos hoy, Facebook. La red social estaba lista para abrir sus puertas al mundo entero.